2023, pues ha habido una inflación en el inicio de año. Y precisamente tenemos al analista David Casasola para poder abordar este tema y conocer a profundidad por qué ha sucedido. Bienvenido a TN23, es un gusto saludarlo esta tarde. Quisiera iniciar sobre todo en el tema de la inflación, que ha sido pues negativa al inicio del 2026, era lo que habían pronosticado. ¿Esto a qué se debería? Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio. Bueno, es importante matizar un poco el indicador de inflación, porque tenemos diferentes maneras de verlo. Podemos compararnos enero de este año con enero del 2025 o enero 2026 con diciembre 2025. Entonces, en el reporte más reciente, lo que nosotros podemos ver es que para enero lo que fue negativo es la comparación de precios en enero con diciembre, y eso fue una reducción del 0,18%. Eso es lo negativo, que usualmente se le llama deflación, pero en este caso hay que recordar que es mes de enero con mes de diciembre. Si nos comparamos con enero del 2025, tenemos una inflación interanual del 0,96%. Eso en términos generales es algo bajo. De hecho, tenemos una política eh, monetaria, cambiaria y crediticia, donde el Banco de Guatemala espera una inflación que esté entre el 3 y el 5%. Sin embargo, consistentemente llevamos más de un año en donde la inflación interanual se ubica por debajo del 3%. Y eso pues se debe en términos muy generales a que las presiones externas han venido hacia la baja. Vemos el precio internacional del barril de petróleo está por debajo de los $60, y vemos, por ejemplo, indicadores como el índice de alimentos que estima FAO, que también tiene una tendencia hacia la baja. Entonces, en términos muy generales, podemos hablar de que estamos en una coyuntura en donde una métrica como tan amplia, ¿verdad?, como lo es la inflación, ha experimentado presiones hacia la baja, y arrancamos el 2026 con un indicador hacia la baja interanual y negativo intermensual. Si analizamos estos últimos 12 meses, tenemos un ritmo inflacionario pues variado del 0,96, según ya usted lo indicaba. Pero también cabe mencionar de que si analizamos estos últimos 2 meses, ese cambio se debería específicamente a la situación que se está viviendo en nuestro país, o bien estaría directamente relacionado a nivel internacional. Bueno, yo considero que todavía es muy prematuro eh, poder conectar ambos sucesos. Sin duda alguna, a nivel de perspectivas de las personas que nos ven y nos escuchan, pues quizá en los últimos días, en lo que se entendía cómo se implementaba este estado de excepción, pudiesen haber cambiado planes de salidas, planes de entretenimiento. Sin embargo, hay que recordar que la inflación o el índice de precios es un indicador que se mide a lo largo del mes. Es decir, el INE toma 3 mediciones: toma una medición en los primeros 10 días del mes, en los segundos 10 días del mes y en los terceros 10 días del mes. El estado de excepción se aprobó de la parte del gobierno el 18 de enero, de parte del Congreso de la República se ratificó el 19 de enero. Entonces, considero que es una parte muy limitada. Tenemos muy pocos días, tenemos solo una toma de precios que ya pudieran recoger ese efecto. Así que de pronto yo me apego más al contexto internacional, que seguimos teniendo un contexto internacional donde, además de incertidumbre, hay muchos indicadores que se ven comportados hacia la baja. Habrá que ver febrero. Creo que febrero ya nos va a permitir tener una lectura más completa, en especial porque ya vamos a tener una medición del índice mensual de actividad económica, que nos va a dar una fotografía un poco más precisa de qué pasó en el consumo, porque de pronto cuando nosotros vemos, por ejemplo, los diferentes componentes del gasto, a nivel de los distintos componentes de gasto, podemos darnos cuenta que rubros, ¿verdad? Como lo es alimentos, como lo es restaurantes, registran un comportamiento positivo. De hecho, el comportamiento negativo se concentra más en otros rubros, por ejemplo, en el rubro que está más asociado con actividades de transporte.
O sea, es posible que por ahí pueda venir una fuente de variación, pero de pronto yo digo que hay que esperar, es importante ver que se confirme este comportamiento en febrero para tener una observación un poco más amplia de lo que estuvo pasando. Y es algo muy interesante si hablamos acerca de estos productos o bien en relación a los combustibles, que ha sido una de las cosas que ha venido a la baja y que por supuesto impacta directamente en el bolsillo de los guatemaltecos. También el gas propano, que va relacionado obviamente a nivel internacional. Sí, sin duda alguna, acá es donde es difícil poder conectar las métricas, porque eh, la canasta que mide el índice de precios al consumidor es una canasta de 400, más de 400 productos, 13 divisiones de gasto. Entonces es muy posible que muchas personas que hoy nos ven tal vez no se sientan identificadas, tal vez tienen la percepción de que enero fue un mes de una cuesta, un mes en donde estuvieron muy apretados de gastos. Aquí lo que estamos viendo son tendencias muy agregadas, donde no necesariamente esta canasta de 400 bienes representa lo que compró una familia que quizás sintió más cara la vida en este mes por lo que consume y lo que compra y las obligaciones, pero a nivel muy agregado, pues lo que estamos viendo es de que sí existe una menor presión del lado de los combustibles y del lado de costos asociados a la energía. Y es que sabemos que la baja en los combustibles pues viene a impactar directamente en la canasta básica, en diferentes temas que por supuesto debemos de tener nosotros en nuestro presupuesto familiar. Pero ¿qué sucede si ahora pues han estado a la baja y de pronto en los próximos meses qué podemos esperar? Bueno, de pronto las expectativas se mantienen hacia un crecimiento económico muy similar al que vimos en el 2025, es decir, un crecimiento arriba del 3%, entre el 3 y el 5%. No han habido mayores cambios. Creo que es importante poder matizar este comportamiento mensual porque repito, es un comportamiento donde comparamos diciembre con enero eh, y hay otras variables que, sí, que hay que revisar muy de cerca. En términos muy generales, cuando hablamos de deflación, la mayor preocupación es que las personas tengan la expectativa de que los precios siempre van a bajar y por lo tanto van a detener su consumo, especialmente cuando van a comprar algún equipo, van a comprar algunos muebles, van a posponer ese consumo. Eso ya genera un efecto muy directo sobre el desempeño en la economía, pero es algo muy prematuro todavía para podernos anticipar. Creo que lo importante ahora es, uno, poder retomar todas las actividades una vez llegue a su final el estado de excepción, y dos, el asegurar la seguridad ciudadana de las personas para que las personas con mucha confianza puedan retomar todas sus actividades usuales a como lo han estado intentando hacer en estos días de enero una vez entró en vigor el estado de excepción. El acuerdo con los Estados Unidos podría tener un impacto directo. En este caso hablamos de estos productos que tienen que estar relacionados directamente con ellos. ¿Vendría a ser, por supuesto, un respiro para los guatemaltecos o qué es lo que se podría esperar? Bueno, acá hay efectos mixtos. Como hemos visto en este acuerdo, hubo sectores que fueron beneficiados porque van a tener esta consideración en cuanto a los aranceles. Hubo otros sectores como los mini vegetales que no los tuvieron. Entonces, del lado de las exportaciones, pues hay un efecto mixto, ¿verdad? Van a haber productos que van a tener fuerza, otros van a perder fuerza. Habrá que ver el efecto neto si se mantienen estas expectativas positivas que tenemos de crecimiento de las exportaciones. A nivel de importaciones, en realidad tenemos un comportamiento muy estable, porque principalmente la variable crucial cuando hablamos de Estados Unidos son las remesas. Y de pronto vemos que enero siguió rompiendo récords, entonces de pronto ese componente, que es una verdadera oxigenación en la economía, parece que mantiene una dinámica importante y sigue siendo un peso importante. Entonces yo diría que de pronto a nivel de estos acuerdos toma un poco más de tiempo el poder ver cómo se consolidan esas ventanas de oportunidad para los diferentes grupos que se dedican a la exportación. Del lado de la importación yo diría que lo más relevante
es que seguimos teniendo un comportamiento dinámico en las remesas que termina siendo la principal fuente que financia este tipo de consumos, especialmente del lado de las importaciones. Muchas gracias al licenciado David